Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú cómo te va? Bien, bien. Hablamos al principio que, antes de comenzar la entrevista, que la piratería es un tema muy importante y usted me quería contar cómo usted decidió tomar este camino. Sí, fue como te estaba contando, una idea que apareció de manera totalmente aleatoria, que fue un día me levanté, me acuerdo que todavía, ¿no es cierto?, estaba activo en Facebook y veía las cosas que la gente posteaba, y me apareció un artículo en el que ellos estaban hablando de que la nueva fragata alemana había fallado las pruebas de Voyant Test. Entonces, por ejemplo, no sé si tú estás familiarizado cómo funcionan los barcos, pero Algo eh, familiarizado, sí. sí, cuando construyen un barco, tiene que pasar varios tests, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hacen unos test de estiva en los cuales cargan las distintas áreas que tiene, ¿no es cierto?, de almacenamiento que tiene un barco para ver si es estable, ¿ya? Y eso lo que hace es darte, ¿no es cierto?, un proxy acerca de la estabilidad que tiene el barco bajo distintas condiciones en el mar. ¿Y qué es lo que pasó? Es que los alemanes se gastaron eh, billones de euros invirtiendo en el desarrollo de la nueva generación de la fragata, de la fragata para la marina alemana en este barco, y resulta que el barco no flotaba. Básicamente ese fue el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me puse a investigar acerca de este problema, y una de las razones por la que, ¿no es cierto?, los alemanes estaban teniendo tanto problema con con el desarrollo de, ¿no es cierto?, cualquier maquinaria o conocimiento armamentístico, era el cambio en prioridades que, ¿no es cierto?, los ingenieros estaban teniendo. Por ejemplo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías y, ¿no es cierto?, el posicionamiento de Alemania como un proveedor de tecnología avanzada en el mundo, era mucho más interesante para los ingenieros irse a trabajar, qué sé yo, a BMW, a Siemens, ¿no es cierto?, empresas que desarrollaban software, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que toda la industria militar alemana empezó a sufrir y resultó en fiascos como esto. ¿Y por qué? ¿Y cómo esto se relaciona a la piratería? Es porque una de las motivaciones en que la Marina alemana está, ¿no es cierto?, buscando actualizar su flota es, ¿no es cierto?, por el control de la piratería, tanto, ¿no es cierto?, en el mar Índico, como también, ¿no es cierto?, en el mar del norte de Alemania, que ahora depende, ¿no es cierto?, de mucha colaboración con naves que son relativamente viejas. Entonces, esa fue la chispa que me empezó a decir, oye, ¿cómo puede ser, no es cierto?, que yo no he leído tanto paper acerca de los piratas desde que, ¿no es cierto?, se hicieron famosos con los piratas en Somalia, pero de acuerdo a este artículo es un problema que todavía sigue presente. Entonces, por ejemplo, en mi mente, bajo la ignorancia, no tenía idea que los piratas, ¿no es cierto?, no era solamente algo que era exclusivo a el problema en Somalia, sino que era un problema mucho más grave, el cual, ¿no es cierto?, te generaba externalidades como esta, como por ejemplo, ¿no es cierto?, países teniendo que desarrollar tecnología armamentística cuando no tenían las capacidades tecnológicas o el capital humano para hacerlo, y al final todo eso resulta, ¿no es cierto?, en pérdidas masivas para los que pagan impuestos en esos países y, ¿no es cierto?, también para la gente que tiene que sufrir las consecuencias de tener actividades criminales en el océano. Entonces esa fue la motivación, y me sorprendió también ver de que ya los piratas no eran como un tema, que, que te dice mucho acerca, ¿no es cierto?, de los temas que toman palestra en la opinión pública, que al final, dado que ya no hay ningún americano que fue secuestrado por los piratas, a nadie le importa, ¿no es cierto? A todo el mundo le empezó a importar cuando secuestraron al capitán Phillips, pero después de que ya hicieron la película y salió un show en Netflix, ya da lo mismo. Pero resulta, cuando me puse a investigar, que la piratería es un problema relativamente serio y todavía es muy prevalente, sobre todo en África, ¿no es cierto? Ahora hay todo un movimiento acerca de actos de piratería que toman curso en la costa oeste de África, que son bastante graves, es decir, con secuestros, ¿no es cierto?, con asesinatos. Y también, ¿no es cierto?, investigando este tipo de problemas, descubrí que la piratería es algo que ha pasado, que viene pasando desde hace mucho, mucho tiempo, por ejemplo, en la parte del sudeste asiático igual. Yo conocí la piratería cuando en el siglo XVII comenzó la piratería de los barcos españoles en el Caribe.
de los barcos ingleses y franceses en el Caribe, por los piratas que vivían en estas islas caribeñas. Pero lo que realmente me sorprendió mucho es que esto se ha convertido en este siglo XXI en una industria billonaria, donde se generan billones de dólares para estas personas que se dedican a robar y a secuestrar personas en alta mar y pedir rescates por ello. Yo no pensé que fuera una cifra tan grande. Y veo que no solo es Somalia quien tiene el problema de la piratería. Hay piratería en Malasia, hay piratería en Singapur, hay piratería en todo el sur de China, y son los piratas más malos que hay. Son mucho más malos que que los de Somalia. Y sin embargo, como tú dijiste, ¿verdad que no se habla de eso? Tenía que haber pasado el secuestro del capitán Phillips para que se hablara de película, hiciera película, hiciera un documental, y todo eso parece que terminó, y no terminó. Eso sí, eso es diario. No, sí, o sea, hay un efecto que causó, ¿no es cierto?, toda esta presión social. O sea, una de las cosas que uno tiene que entender cuando se habla, ¿no es cierto?, de políticas de Estado y por qué la piratería es tan problemática, es porque es un problema que afecta a todos, ¿ya? Es como un poco el cambio climático, ¿ya? Es un problema que todos los países, sobre todo los países europeos que están, ¿no es cierto?, en ese canal de comercio que es el más afectado por la piratería, se podrían beneficiar del control de la piratería en esas aguas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como todos tienen un incentivo, si a ti te está afectando algo, yo tengo un incentivo racional para decir, ¿por qué no lo resuelves tú? Entonces, ese es uno de los problemas que se genera, ¿no es cierto?, en Europa, donde hay países que tienen economías mucho más grandes que otros y, ¿no es cierto?, se ven igual de afectados o más por el problema de la piratería. Entonces, al final se genera un resultado en el que, ¿no es cierto?, muchos países tienen un incentivo de que otro país más rico resuelva el problema. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó con Capitán? El problema es que, ¿no es cierto?, los canales de comercio que tiene Estados Unidos, particularmente los marítimos, están muy bien protegidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú ves, ¿no es cierto?, el mapa de conexión de Estados Unidos um, con todos sus trade partners, ¿qué es lo que pasa? Que no hay tanto, y en los últimos años ha habido cero, ¿no es cierto? Hubo algunos, pero en los últimos años ha habido cero, encuentros con piratas porque las aguas están muy bien patrulladas y son muy seguras, ¿no es cierto? Si tú te recuerdas, una de las, una de las razones, por ejemplo, por la que cuando Trump empezó su administración, Trump quería, ¿no es cierto?, reforzar el dinero que se iba, ¿no es cierto?, a la Armada, porque, ¿no es cierto?, uno de los principales objetivos que tiene la Armada es proteger los canales de distribución de comercio. ¿Qué es lo que pasa? Que como los piratas nunca fueron un tema en Estados Unidos hasta el secuestro del capitán Phillips, no había ninguna motivación para, ¿no es cierto?, la Marina estadounidense en involucrarse en este tipo de acciones porque al final no le generaba ningún beneficio, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Es que entonces esto resultaba en, no sé, las flotas europeas teniendo que hacerse cargo de este problema, y tenemos ese problema de coordinación, ¿no es cierto?, que hay muchos países involucrados, no todos tienen, ¿no es cierto?, la misma capacidad de invertir en poder armamentístico como lo tiene Estados Unidos o como países más grandes como Inglaterra o Alemania. Pero al final, ¿no es cierto?, ni siquiera Alemania tenía la capacidad para desarrollar la tecnología y generar, ¿no es cierto?, este tipo de protección. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando pasó el asunto de Capitán Phillips, este asunto se vino a la palestra y la gente empezó a preguntar, oye, ¿qué pasa con los piratas somalíes? Y entonces ahí empezaron a salir los documentales. O sea, tenías a la gente de Vice, ¿no es cierto?, yendo a Somalia a, a hacer, ¿no es cierto?, documentales. Está también la persona que escribió, ¿no es cierto?, toda la historia y lo más que sabemos al fin del día acerca de cómo se generan las actividades de piratería en Somalia y, ¿no es cierto?, el background cultural por el cual este tipo de acciones criminales se manifestó, ¿ya? Que es Jai Bahadur, y que gracias a él y al material que él produjo, ¿no es cierto?, esto empezó a salir a la palestra pública. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la Marina estadounidense se involucró y empezaron a mandar, ¿no es cierto?, patrullas antipiratas. De hecho, hay un reality show que salió, creo que en el History Channel, que se llamaba Cazando Piratas o algo así, y eso duró por, ¿no es cierto?, un periodo que fue bastante efectivo después de que el tema de la piratería saliera a la palestra, que fue bastante efectivo. Y de hecho los ataques en el Golfo de Aden, que, no sé, que es el cuerno de África, ¿no es cierto?, está muy cerca del canal de comercio que va desde, ¿no es cierto?, el sudeste asiático hacia Egipto y que conecta a Europa, disminuyeron significativamente
los Asaltos a encuentros barco. y los secuestros en esa área. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que después ya no se utilizó más el asunto de los piratas en Somalia y el asunto pasó a ser completamente irrelevante en la opinión pública estadounidense y por ende los esfuerzos que está dedicando la Marina, al menos los que están documentados y que son y a los que pueda acceder, ¿no es cierto?, cualquier persona, no, completamente desaparecieron, ¿no es cierto? Y como desapareció como prioridad, uno ve ahora, ¿no es cierto?, si tú empiezas a analizar los últimos datos, que hay una resurgencia de los ataques en Somalia, que, ¿no es cierto?, empezaron a aparecer ahora más piratas en el Golfo de Ghana, y es un problema que está ahí y que yo creo que se le da muy poca, al menos en el discurso público, muy poca prevalencia a los problemas que genera. Que yo no soy el primero que ha trabajado en piratas, sino que muchos otros economistas han cuantificado las pérdidas de esta industria, ¿no es cierto?, en al menos 20 billones al año. Es un número Sí, bastante bueno, 20 billones es un número bastante grande. exacto. Y qué es lo que pasa? Que no sé, una de las conjeturas que yo le doy a por qué pasa esto es porque nosotros, una vez que empezamos a hablar con los piratas, como que hay una pérdida de la seriedad del asunto porque uno empieza a pensar, Jack Sparrow, ¿no es cierto? Todos felices y todo, ¿no es cierto?, chistoso. Pero es un problema muy serio, tanto, ¿no es cierto?, por los problemas sociales que inducen a la gente a incurrir en actividades de piratería y también a los problemas que esto genera, ¿no es cierto?, en una cadena de comercio global. Yo he visto que, lo que he visto, lo poco que he visto de piratas es que en los primeros piratas que existieron, los piratas del siglo XVII, muchos eran ladrones típicos, personas que se dedicaban a robar, hacían dinero, compraban un barco, o rentaban una flota y se dedicaban a asaltar otros barcos, o eran también militares que desertaban de las Fuerzas Armadas de diferentes países como España, Inglaterra y Francia. Se llevaba una pequeña cantidad de soldados con ellos y ya se dedicaban a la piratería. Pero ahora la piratería ha cambiado. La piratería es el vecino de la casa de al lado, es el vecino de frente que tiene un bote, es el que tiene atrás, tiene necesidad de buscar comida, de mantener una familia y la única forma que tiene, porque los campos no son productivos, porque no hay nada con que mantenerse que no sea la piratería, y entonces acuden a este medio para enriquecerse. Unos se enriquece y otros mueren en el intento, pero la demográfica de lo que era el pirata en el siglo XVII ahora ha cambiado mucho. No, totalmente. O sea, yo no soy experto en los piratas clásicos, mi colega lo es, pero ponte tú, uno piensa que, ¿no es cierto?, los piratas tradicionales eran, no sé, forajidos, ¿no es cierto?, que están buscando siempre ahí los tesoros, pero muchos de ellos, ¿no es cierto?, tenían intereses políticos y religiosos. O sea, muchos fueron contratados por países para predar en el comercio de países en específico. Entonces, y muchos de esta gente se generó, ¿no es cierto?, por conflictos armados anteriores. Es decir, por ejemplo, mucha de la piratería en el Caribe se generó por no sé, la constante pugna, ¿no?, que tenía, ¿no es cierto?, Francia con España sobre islas en el Caribe, y así se empezaron a generar problemas institucionales que, ¿no es cierto?, llegaron a mucha gente a decir, ya no podemos trabajar en la tierra, necesitamos, ¿no es cierto?, movernos al mar y sale más fácil crear este tipo, el comercio que estaba, ¿no es cierto?, prevalente en ese tiempo. Otra fracción, ¿no es cierto?, de piratas salió de cuando se empezaron a controlar los comunes en Inglaterra. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Que antes los campos eran comunes y cuando se empezaron a cerrar, empezó a haber mucha gente sin trabajo y que estaba a la búsqueda de oportunidades. Y como en ese entonces, ¿no es cierto?, Inglaterra tenía básicamente sanción de algunos piratas, es decir, contrataban piratas y los mandaban a predar, ¿no es cierto?, a buscar a otros piratas o a predar en naves con ciertas banderas. Y es lo que pasa, que mucha gente que quedó sin trabajo al empezar a cerrar los comunes en Inglaterra se empezó a enlistar como tripulantes de buques piratas. Entonces, Se puede decir que que la tendencia de la piratería es la misma tendencia que tiene un país cuando la economía está en malas condiciones. Las personas van a robar, unos roban en las calles y estos roban en el mar.
Sí, totalmente. Por ejemplo, hay un paper que salió hace un año y medio, no, hace 1 o 2 años, que, ¿no es cierto?, mira la relación que hay entre malas condiciones para la pesca y la incidencia de efectos de piratería en el sudeste asiático, que es lo que ellos encuentran que cuando, ¿no es cierto?, la pesca está muy mala, empiezan a aumentar la incidencia de ataques de piratas. Entonces, el problema es que ellos no pueden observar, son esos piratas los mismos pescadores que, ¿no es cierto?, ahora no tienen que pescar, pero tienen una evidencia bastante robusta acerca de que ese podría ser el mecanismo que está detrás. Es decir, ya no es tan conveniente pescar y, ¿no es cierto?, esas familias tienen que vivir de algo y dado, ¿no es cierto?, la facilidad con la que, relativo a otros lugares del mundo, es encontrar una nave a la que pueden asaltar y con la que, ¿no es cierto?, pueden a lo mejor revender su mercancía, eso es lo que pasa. Claro, una de las cosas que yo estuve leyendo un poco sobre eso es que Somalia prácticamente es un estado en anarquía, un país en anarquía, no hay prácticamente control del gobierno, no hay ningún tipo de patrulla ni de disciplina social. Las personas hacen lo que ellos entiendan que es lo que quieren hacer. Pero me trajo también a una piratería que no conocía y es la piratería en el Golfo del Delta de Nigeria, en Nigeria. Y esa piratería es tan vieja como la piratería es de los años 70 cuando empezaron las compañías petroleras a extraer petróleo, disculpe, en el área del delta del río Nigeria, del río Níger, en Nigeria, y, y que provocaron un desbalance ecológico tan grande en el delta del río que las personas que vivían en esa área perdieron las áreas de cultivo, disculpe, perdieron la acceso a poder autoabastecerse de alguna forma que no fuera la piratería y tomaron la piratería del petróleo, empezaron a crear fragatas y a robar petróleo y a revender petróleo en alta mar a otros barcos que vienen de otros países a comprar petróleo a bajos precios. Y eso es una forma de piratería que ni siquiera, bueno, el gobierno nigeriano hace sus esfuerzos, coge a algunas personas de vez en cuando, algunos piratas, pero eso es tan grande que no tiene prácticamente control. Y es una piratería que también está sucediendo en estos momentos en Venezuela, en la costa de Venezuela, los traficantes de petróleo. O sea que todo esto vamos viendo realmente la situación económica del país es el motor impulsor de estos movimientos, de estas cosas, de estas acciones. Sí, totalmente. O sea, y eso te iba a mencionar, que cuando estábamos hablando de los piratas del Caribe, que la piratería en el Caribe todavía sucede, sobre todo, ¿no es cierto?, en las costas venezolanas, y uno de los problemas que tienen ahí, ¿no es cierto?, no es tanto, de acuerdo a los datos que yo manejo, no es tanta la incidencia de ataques a, ¿no es cierto?, a buques cargueros o ¿no es cierto?, los buques que llevan petróleo, sino que mucho más a los yates privados. Entonces, como hay una flota importante de veleros que, ¿no es cierto?, circula por el Caribe, ¿qué es lo que pasa? Que dadas las condiciones económicas y nuevamente la facilidad de acceso que tienen a estas acciones de crimen y, ¿no es cierto?, la relativa impunidad que tienen si cometen o si lo llevan preso, les sale muy fácil ir, ¿no es cierto?, tomar un bote y ir y, ¿no es cierto?, asaltar a un buque privado, un yate privado y, ¿no es cierto?, pedirles, ¿no es cierto?, que les den comida o que les den todo el dinero que llevan. Eso es algo que es muy prevalente, o al menos ha sido muy prevalente en las costas venezolanas durante los últimos 5 años. Y lo que usted está viendo en sus estudios que está haciendo, esta tendencia tiende a subir o tiende a estabilizarse o a bajar. ¿Cómo ha visto eso que usted se ha comportado en los últimos años? Ya, sí, lo que hay distintos patrones. Eh, los ataques en la costa este de África, que es, ¿no es cierto?, en Somalia, en esa área, eh, entendió la baja y luego, ¿no es cierto?, durante los últimos años ha ido repuntando, pero no, nunca a los niveles que tenía en el 2010, ya que es cuando salió el asunto de Capitán Phillips. ¿Qué es lo que pasa? La costa oeste de África, ¿no es cierto?, que estamos hablando del Golfo de Ghana, perdón, el Golfo de Guinea,
que no es cierto que son las costas de Ghana, Nigeria, como tú estabas hablando antes, esos ataques han ido en incremento. Al menos los últimos datos que yo miré no se han estado estabilizando, sino que han ido en creciente incremento. Los casos en la costa del Caribe, yo no he visto una tendencia que me llame la atención de que se están haciendo mucho más prevalentes, que se vaya a generar un problema. La última vez que miramos los datos con mi colaborador, estaba, ¿no es cierto?, más o menos en un nivel más o menos estable. Y, ¿no es cierto?, los ataques que son por lejos, ¿no es cierto?, donde ocurre más la piratería en el mundo, que es en el sudeste asiático, en lo que se conoce como el estrecho de Malaca, han estado constantes desde los últimos 10 años. Sí, el estrecho de Malaca es uno de los estrechos más vigilados de este mundo, donde está la flota china, la Marina de China, está la flota de Estados Unidos, moviéndose entre Malasia, Singapur y esas pequeñas islas constantemente, y sin embargo, es el que más incidencia tiene en el mundo, en el presente ahora. Es que esa área es la más afectada por la piratería. Pero la piratería en esa área, ¿a qué se limita? ¿Se limita a personas, a individuos? ¿Se limita, o es como la de Somalia, que es a barcos que transportan mercancía, a cosas más grandes? Ya, sí, hay que entender, ¿no es cierto?, que los actos de piratería son distintos en todas estas regiones. O sea, por ejemplo, en la piratería del Caribe, yo te mencionaba que el acto más común es que la gente vaya, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, asalte a la gente en los barcos. Es decir, pásame todo el dinero que traes, o dame, ¿no es cierto?, todas las cosas que traes, y de ahí se va. En la costa oeste de África, es más común que, ¿no es cierto?, las balsas vayan, ataquen un barco y tomen los rehenes y se los lleven de vuelta, ¿ya?, a tierra. Y ahí, ¿no es cierto?, es cuando empiezan las negociaciones para pedir rescate. En la costa este de África, cuando estaba, ¿no es cierto?, la prevalencia de los piratas somalíes, lo que hacían era llevarse el barco entero. Entonces, atacaban un barco y se llevaban el barco completo a la costa y luego esperaban, ¿no es cierto?, por el rescate. En el estrecho de Malaca es un modelo muy distinto, que es mucho más desarrollado. Yo creo que eso fue en función a lo prevalente que han sido los actos piratas durante, ¿no es cierto?, desde los últimos 100 años, básicamente, en esa región. ¿Y qué es lo que pasa? Que son mucho más sofisticados, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, no persiguen a los barcos. La mayoría de los robos que al menos que se han documentado, y ese es otro de los problemas, que, ¿no es cierto?, no sabemos muy bien cómo funcionan porque son operaciones criminales y no se han Claro. desmantelado, si no sabríamos, ¿no es cierto?, cómo operan. De acuerdo a la información que yo he podido recolectar y que se ha recolectado por periodistas que han estado haciendo investigación en el campo ahí, cómo funcionan ellos es básicamente, ellos estudian qué barcos atacar y, ¿no es cierto?, cuando tienen acceso, lo que hacen es van, secuestran el barco, secuestran a los tripulantes, llevan el barco ya sea a tierra o a un punto donde puedan trasladar la carga, generalmente gas o petróleo, y luego, ¿no es cierto?, los dejan libres. Entonces, ellos no hacen nada de negociación, al menos los datos que yo he tenido acceso, ellos no negocian con nadie. Ellos no negocian con las personas, pero sí se quedan con el combustible, se quedan con los productos y los Sí, revenden. sí. Crean un mercado lateral al mercado del país, es como una bolsa negra lo que están creando. Totalmente, o sea, me imagino que las condiciones en esa región facilitan, ¿no es cierto?, qué sé yo, deshacerse de la carga que ellos roban. Esos eran los problemas que tenían, o problemas entre comillas, que tenían los somalíes, es que, ¿no es cierto?, deshacerse, qué sé yo, por ejemplo, de una carga entera de petróleo en ese país era completamente inviable, entonces no tenía ningún sentido para ellos quedarse con la carga, lo que tenía sentido era quedarse con el dinero. Claro. Me imagino que pasa lo mismo en la otra costa de África, donde no tiene sentido, ¿no es cierto?, robarse un buque entero de petróleo, si no tienen, primero, la tecnología, a lo mejor para traspasar, ¿no es cierto?, las cargas, y segundo, el mercado para vender eso, si, ¿no es cierto?, hay mucha prevalencia de extracción ilegal de petróleo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te vas a sudeste asiático, a lo mejor ellos tienen todas los puntos de acceso a mercados que les permiten deshacerse de la mercadería en el mercado negro relativamente fácil. Entonces no tiene sentido lidiar, ¿no es cierto?, con todo el proceso de negociación asociado con lidiar con los seguros, lidiar con gente, etcétera, sino que simplemente van, los secuestran por un par de días y luego los dejan libres. Claro, y se quitan el problema de tener que
tiene una pérdida humana y que la policía le caiga atrás y los persiga con más intensidad. Me parece más inteligente el método ese. Los somalíes se buscan estos problemas tan grandes con el Army, con la Marina americana, porque hay vidas humanas involucradas en el tráfico que ellos, en el sistema que ellos tienen implementado ahí en Somalia. Sin embargo, en otros lugares, como usted dice, en Malasia, es solo por mercancía. Las personas son Claro. liberadas a 1 o 2 días y eso no trae ningún problema. O sea, es algo que me imagino en algún momento evolucionó, ¿no es cierto?, a cuál es el modelo de negocio como organización criminal que nos permite, ¿no es cierto?, maximizar los beneficios y con el menor costo posible. ¿Ya? Que, bueno, maximizar los beneficios netos. Y creo que en algún momento, ¿no es cierto?, se tienen que haber dado cuenta que lidiar con mantener personas en cautiverio ¿no es cierto?, todo un tema que no es menor, ¿no es cierto? O sea, porque dada la naturaleza de la industria, de la industria internacional de comercio marítima, están lidiando con muchas naciones, muchas de ellas, ¿no es cierto?, con gran poderío armamentístico. Entonces, empezar a meterte en ese problema creo que no fue conveniente ¿no es cierto?, el caso de Somalia es el mejor ejemplo de eso. Hay una cosa que usted dijo anteriormente que me llama mucho la atención porque es real, que todas las personas esperan, que todos los países esperan que Estados Unidos o otro país rico les resuelva el problema que tienen con los piratas. Y, y esa posición cómoda es muy común. Ha pasado en muchas ocasiones a través de la historia, donde tienen que intervenir países con más poderío económico y militar, resolver el problema a otros países que lo podían haber hecho ellos mismos con tiempo y con planificación y no lo hicieron. Y yo pienso que también detrás de eso hay un mecanismo económico de ese país, porque ese dinero que esos piratas están sacando a esos barcos que secuestran, lo están invirtiendo dentro del país. Y es problema, se mueve dentro del país como una entrada económica más a ese país. Sí, no sé cómo funcione tanto eso, nuevamente, porque ¿no es cierto?, es muy difícil seguir, ¿no es cierto?, allá dónde se fue este dinero, porque si supiéramos, entonces créeme que ya se hubieran tomado muchas acciones al respecto, ¿ya? Y ese es uno de los problemas, de que muchas de estas actividades criminales pasan en el mercado negro. Lo que sabemos, lo que mejor se sabe es, ¿no es cierto?, cómo funciona o funcionaba mayoritariamente el sistema en Somalia. En Somalia funcionaba de la siguiente manera, ¿no es cierto? Tienes gente que está literalmente muriéndose de hambre y que también tiene un problema que son adictos al cat, que es un alcaloide como la planta de la coca, pero en África. Y es lo que pasa que son dos problemas que te generan presión social, ¿no es cierto? Y te generan esta preponderancia del crimen. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezaron, ¿no es cierto?, a decaer los recursos pesqueros en Somalia y la gente empezó, ¿no es cierto?, a buscar donde fuera recursos para sobrevivir. ¿Qué es lo que pasó? Que empezaron a surgir estos financistas de la actividad pirata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los ingresos o, ¿no es cierto?, los pagos a los secuestros terminaban, y en su libro Bajadur, de hecho, describe el modelo, cómo se dividen, ¿no es cierto?, los pagos. La mayoría de la plata al final terminaba yéndose a devolverle el préstamo al financista. Sí, porque ponte tú, si tú eres, supongamos que tú eres uno de los piratas líderes, ¿ya? Entonces, para poder secuestrar un barco, tú primero necesitas una tropa, ¿ya? Una tropa de ataque, por decirlo. Es decir, necesitas gente que vaya contigo en la balsa, persigan un barco, lo aborden, rebuscan a la población, al crew, ¿no es cierto?, que está en el barco, y luego necesitas la misma gente que lleve el bote, ¿no es cierto?, a la costa. ¿Qué es lo que pasa? Que eso requiere plata y comida y también un montón de droga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los pagos, de hecho, se los hacían a estos piratas en droga. Entonces, tú como, ¿no es cierto?, la mente o el líder de este grupo pirata tenías que considerar todos esos costos, ¿sí? Los costos operacionales, ya sea el combustible de la balsa, más, ¿no es cierto?, la comida que tienes que darle a toda esta gente, más todos los gastos en drogas, porque, como te digo, son literalmente adictos y están mascando esta planta todo el día. ¿Y qué es lo que pasa? Que para poder financiar esa operación necesita alguien que te financie. Entonces empezaron a aparecer estos financistas de las operaciones de piratería en Somalia, y ellos al final
se llevaban casi toda, o la mayoría de los pagos que se han hecho y se tienen registro, terminaron devolviéndose a estos financistas. Entonces, ¿qué objetivo tiene arriesgar tu vida por tan poco dinero? No tiene sentido. Si tú no tienes, si vas a tener que pagar todo lo que o un gran por ciento de lo que tú realmente eh, sacaste a un secuestro, entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Qué los motiva entonces a ir a esos lugares, a arriesgar su vida, a que los maten en alta mar, a que el barco, la fragata en que van manejando se hunda y se ahoguen? Solo Ah, por mascar la droga y por estar feliz, lo hacen por diversión. no sé si sea por diversión, pero la gente adicta tiene patrones de decisiones que muchas veces nos sorprenden. ¿Sí? Entonces, puede que haya mucho de eso, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Hay gente que está desesperada y aunque sea un mínimo de pago que te llegue, Claro, un mínimo de ¿no es cierto? pago siempre es algo. Es una economía que está negativa, que está a cero. Eso Exacto. no es indiscutible. Y qué podría hacer un país, por ejemplo, como Somalia? Somalia es el peor caso de todo, pero ¿qué podría hacer un país para detener la tendencia esta al crecimiento de la piratería en las costas? Económicamente, digo, porque eso es un costo alto. Sí, a mí, tomando el ejemplo de que te da antes del sudeste asiático, creo que hay muchas oportunidades cuando empezamos a descubrir cuáles son los mecanismos que resultan en gente convirtiéndose en piratas, ¿ya? Entonces, como te decía, existe evidencia que cuando los mares se vuelven muy poco productivos, la gente en el sudeste asiático termina o la evidencia nos dice que empiezan a aumentar los ataques por piratas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que hay que empezar como nación, habría que, ¿no es cierto?, primero transparentar el asunto que es un problema. ¿No es cierto? O sea, como nación también tienes un incentivo como político a no reconocer, oye, ¿no es cierto?, hay un montón de piratas en esta agua, pero están ahí y nadie se muere, no hay problema. Que yo creo que puede ser el motivo de pensamiento que tienen muchas de estas naciones en el sudeste asiático y que se ven directamente afectadas por, ¿no es cierto?, la concentración más grande de actos piratas, de piratería que hay en el océano. Eh, Primero que yo creo que es reconocer, ¿no es cierto?, que esto es un problema y esto te requiere un esfuerzo de todos y reconocer no solamente que es un problema, es decir, que existe, que está asociado con presiones sociales que a lo mejor han sido ignoradas por muchas de estas naciones, y que también, ¿no es cierto?, que existen beneficios que se pueden capturar al resolver este problema. Es decir, por ejemplo, podemos resolver presiones sociales que resultan en piratería, pero al mismo tiempo estamos eh, disminuyendo las pérdidas a nivel global de la piratería. Entonces creo que existe... Pero una cosa muy interesante, un fenómeno muy interesante, que estas compañías transportistas marítimas eh, están protegiendo los barcos, algunos ponen sistemas de defensa alrededor del barco, algunos contratan personas que van encima de los barcos y acompañan esos barcos de la trayectoria y hasta a pasar por estas zonas de peligro para que los protejan contra ataques de piratas. Pero todos estos son gastos adicionales y esos gastos adicionales que la marítima está pagando por este servicio, quien nos está pagando somos nosotros los consumidores. El producto que valía 10 centavos más barato hace 2 meses, ahora por el problema de piratería vale 15 más. Al final nosotros somos los que estamos pagando esta carga económica que produce la piratería. Totalmente, y ese es uno de los problemas que tiene este asunto, ¿no es cierto?, de que al final los costos están tan diversificados en la economía global que no tiene mucho sentido. No, todo este problema no es muy relevante porque se diversifica. Pero una vez que, ¿no es cierto?, uno empieza a tomar este tipo de dinámicas en serio, ve, ¿no es cierto?, la magnitud. Como te decía, ¿no es cierto?, las pérdidas, al menos en Europa, que se han cuantificado en términos de volumen de comercio, son más o menos 20 billones al año. O sea, eso no es una cifra menor y resulta simplemente de ese efecto que tú dijiste, que en vez de costar a 10 centavos menos, ahora vale 10 centavos más. Pero como todos son, como para ti, como individuo, 10 centavos puede que no sea tanto, pero como economía total es una cifra muy, muy grande que podría ser invertida, por ejemplo, en programas que ayuden a resolver los problemas que causan la piratería, en primer lugar. O sea,
Claro. Y mi investigación en particular ve, ¿no es cierto?, a todo el gasto que se genera en términos de combustible porque las embarcaciones alteran las vías de transporte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya tenemos un problema de calentamiento global, tenemos un problema, ¿no es cierto?, de sobredependencia en recursos, y ahora vamos a tener otro problema añadido, ¿no es cierto?, que es simplemente que debido a que existen estas actividades criminales y debido a que los capitanes no les hace ninguna gracia ser secuestrados, tienen este tipo de comportamiento en los cuales ellos terminan usando mucho más combustible del que deberían utilizar y al final eso contribuye no solamente al calentamiento global, sino que también es una pérdida neta, es decir, es combustible que no se debería haber gastado en ausencia de esa actividad criminal. Una de las cosas también que usted dijo con anterioridad, y es que las leyes penales para esos casos son prácticamente no existentes. Un pirata Claro, lo meten preso hoy y mañana está en la calle. ¿Qué va a volver ese hombre? A lo único que sabe hacer, piratear. sí, y ese fue uno de los problemas que tenían o que fueron muy prevalentes cuando la piratería en Somalia estaba tan establecida, ¿no es cierto? Era que cada vez que capturaban a uno de estos individuos, al final no había manera de enjuiciarlos porque muchos de estos crímenes tomaban lugar en alta mar. ¿Ya? Y entonces eso te genera un montón de problemas en términos de jurisdicción, por ejemplo, o si tomaban lugar en las aguas, ¿no es cierto?, que pertenecían en la zona económica exclusiva de Somalia, también tienes un problema de que las únicas, ¿no es cierto?, cortes que deberían tomar decisiones sobre crímenes en esa área son las cortes de Somalia, no son las cortes de Francia, ni de Estados Unidos, ni de Egipto, ni de nadie. ¿Ya? Entonces eso te genera un montón de problemas de incentivo que al final terminan resultando en que la mayoría de los piratas que fueron capturados fueran liberados. ¿Ya? Muy poco Pero enfrentamiento. una pregunta que cuando usted aborda un barco americano, un barco francés, cualquier nacionalidad, si esa persona es capturada en el barco, ¿se considera estando en territorio francés o territorio americano o se considera estando en territorio del país donde se ocurrió el hecho? En el país donde está el hecho. O sea, que no importa si la persona fue capturada dentro del barco, si fue capturada en el agua abajo, en el mar, pero si fue capturada en el barco, no importa, tiene que ser juzgado por Somalia. Me Así pregunto esto es. porque unos piratas yo vi un documental de unos piratas que fueron juzgados, creo que en Europa. Los llevaron y los juzgaron en Europa, los juzgaron en Estados Unidos. Pero eso crea otro problema, eso crea un problema entonces tienes que poblar las cárceles de aquí con personas de otro país para Sí, poder proteger. y ese es uno de los problemas que tienen los jueces, ¿ya? O sea, por ejemplo, muchos de los, como te decía, muchos de los piratas que, claro, te puede capturar una nave en Francia, con bandera francesa, pero, claro, luego tú lo vas a llevar tú puedes capturar a alguien en el barco, ¿ya? Porque es literalmente tu propiedad, pero los crímenes son juzgados y el derecho dice que los crímenes tienen que ser, porque un barco no es una embajada, ¿ya? Un barco es simplemente un medio de transporte que está en un territorio internacional. Entonces, ¿qué es lo Claro. que pasa? Que al final ya sí lo pueden capturar, ¿no es cierto?, las fuerzas francesas, pero los crímenes no pasaron en Francia. O sea, a no ser que sea un caso internacional, que sé yo, ¿no es cierto?, de extradición o algo así, que sea, por ejemplo, supongamos que los piratas asesinaron a varios miembros de la tripulación y esos miembros no eran filipinos, sino que eran franceses. Entonces ahí a lo mejor, ¿no es cierto?, la Corte tiene un incentivo, ¿no es cierto?, para solicitar un proceso de extradición y poder juzgarlo en cortes francesas, pero también, por lo general no era así, sino que la mayoría de las tripulaciones tampoco eran europeas, sino que eran, ¿no es cierto?, filipinas. Entonces Filipinas tenía cero incentivo también para meterse en este tipo de problemas. Como te digo, o sea, es como los costos, tanto en términos de comercio, están diversificados en los consumidores y los costos también de proteger el comercio de estas actividades también están diversificados entre distintos países debido a la naturaleza de la industria marítima. Eh, te genera un problema de incentivos terrible, que es, o sea, ¿quién se va a hacer cargo de o sea, ¿no es cierto? ¿Quién se va a hacer cargo del esqueleto que está en el closet? Porque, o sea, Claro. nos afecta a todos, pero nadie quiere sacarlo del closet, o sea, nadie quiere lidiar con el cadáver. Sí, es interesante porque puede crear también que
las marinas digan, bueno, es mucho más fácil terminar con la vida de estas personas, estos pobres infelices que vienen a saltar un barco por dinero, que tenerlo que procesar, ponerlos en una prisión, mandarlos, pedir una carta de extradición al país. Es mucho más fácil para estas organizaciones militares decir, bueno, vamos a quitarnos este problema de arriba y como se lo quitan usualmente, desgraciadamente es así, eliminando el peligro. Y eliminando el peligro en ese caso sería la pérdida de la vida de estas personas que están en alta mar o que están asaltando estos barcos. Es una pena que no haya más leyes, que no haya leyes más rígidas para controlar este problema. Si hay leyes más rígidas, si a una persona le cuesta 30 años de su vida estar trancado en una prisión porque delito de piratería, yo creo que lo pensaría dos veces antes de ir a robar un barco. Claro, y tiene que ver, o sea, un economista que es muy famoso, escribió un modelo de crimen, ¿no? Y que trata exactamente eso. O sea, la probabilidad de que tú cometas un crimen tiene que ver, uno, con el botín que tú obtienes, pero también, ¿no es cierto?, con la severidad de que te capturen. Y uno toma esas decisiones en distintos conceptos o bajo distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, claro, cuando no tienes nada que comer y piratería, de hecho, te puede llevar algo de comida al plato versus a no tener nada, se convierte en una decisión completamente racional y válida. Es fácil tomarla porque de no comer a comer, es fácil tomar la decisión. Totalmente. Y, o sea, y eso se aplica, ¿no es cierto?, a los problemas de crimen en general. Pero así fue como, ¿no es cierto?, me involucré en el asunto de la piratería y todavía me parece un problema bastante fascinante. El problema y uno de los, ¿no es cierto?, creo yo que de las dificultades de lidiar con este tipo de problemas es la falta de información. Y, o sea, viene con la actividad criminal, ¿ya? De que lo único que observamos es, ¿no es cierto?, los que se descubren. Es como una vez me acuerdo de alguien que creo que fue un asesino en serie que decía que, ¿no es cierto?, que había muchos operando en todos lados. El problema es que los únicos de los que sabemos nosotros son a los que pillan. ¿Ya? Esos son los únicos de verdad de los que nos enteramos. Y pasa lo mismo con esto, ¿no es cierto? Que muchas de las cosas que nosotros observamos acerca de la piratería son simplemente a los que pillaron. Y uno de los problemas que es prevalente, sobre todo en el sudeste asiático, que la actividad de verdad no tenemos idea de lo que pasa, no tenemos idea de cuáles son los canales en los cuales ellos acceden a suministro o los canales en los cuales ellos son capaces de reducir la mercancía que roban, etc. Claro. Y en su opinión propia, la piratería, ¿esto es una cosa que se quedó, que está aquí para quedarse? ¿O es una tendencia que se va a eliminar con el desarrollo industrial de los países o con el desarrollo electrónico, el desarrollo tecnológico de los países? ¿O se quedará para siempre en nuestra memoria, en nuestro diario acontecer la piratería? Sí, bueno, yo creo que la piratería en general ha sido, o sea, piratería como, como en los océanos ha sido siempre parte. O sea, no solamente los piratas han existido desde antes del siglo XVII. O sea, y creo que esto es más una declaración asociada con el crimen en general. Yo creo que las actividades criminales evolucionan de la misma manera que evolucionan, ¿no es cierto?, las sociedades, las instituciones que la regulan. Es decir, yo creo que la piratería como tal, ¿no es cierto?, como Jack Sparrow, ya no existe, obviamente. Evolucionó a otra cosa, evolucionó, ¿no es cierto?, a los piratas somalíes, evolucionó a los piratas en el sudeste asiático, evolucionó a los piratas en Ghana, evolucionó a los piratas que vemos en las costas venezolanas. Y a lo mejor con nuevas tecnologías van a evolucionar de otra forma. Claro. Si a lo mejor se va a reducir, espero que se reduzca, y creo que se va a reducir, ¿no es cierto?, a medida que se empiezan a desarrollar estas tecnologías de monitoreo satelital y de control, ¿no es cierto?, de buques en alta mar. Y de hecho, estos mismos, ¿no es cierto?, avances tecnológicos fueron los que a mí me permitieron empezar a pensar en esta idea, cosa que, no sé, 5 años atrás era imposible porque no teníamos los datos. Claro. Bueno, profesor, yo estoy satisfecho con lo que hemos hablado hoy. Si usted tiene algo que decir antes de despedirnos. No, muchas gracias por la invitación. Es un tema que de verdad me apasiona y me alegra mucho que hayamos tenido que tuvimos la oportunidad de hablarlo
Sí, ha sido un gusto. No, igualmente, bueno, entonces, señores, esto se acabó. Nos vemos el próximo sábado. No se vayan.